Muy buenos días, estimada comunidad de YouTube que nos escucha y los nuevos que están viéndonos por primera vez en su octavo programa en esto de actualidad educativa. Hoy contamos y tenemos el honor y el placer de contar con la presencia de Gloria Quintana. Gloria Quintana nació en Panamá un 18 de enero de 1970 bajo el signo de Capricornio. Mujer muy exitosa y emprendedora que ha logrado mucho triunfo a nivel como emprendedora. Ha sido Miss Panamá para Miss Universo, Miss Hispanidad Internacional, Miss Panamá para Miss Mundo, todo en el año 1989. Licenciada en Mercadeo con énfasis en ventas, además presentadora de televisión, modelo en TV y pasarela, creadora de su propia línea de cosméticos GQ by Gloria Quintana, que de eso nos va a hablar bastante. Fundadora de la comunidad de patines Reto Lore PTY, candidata ahora en la política de representante a nivel independiente de Parque Lefebvre en las próximas elecciones de la ciudad de Panamá para el 5 de mayo del 2020. Hoy contamos este honor y placer nuevamente de tener en nuestras cámaras de actualidad educativa a nuestra amiga Gloria Quintana. A ver, Gloria, te vamos a dar bienvenida para que nos hables sobre tu experiencia y todas estas cosas que tú has tenido y cómo nació este sueño de emprendurismo que nos puede dar de modelo a toda la comunidad educativa que te escucha. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, Ignacio. La verdad es que es muy contenta de poder transmitir esta experiencia, porque yo creo que los sueños se hacen realidad y que uno realmente lo que tiene es que no claudicar a los mismos. A veces uno quiere las cosas que pasen de inmediato, pero no es en el tiempo que uno quiere, sino en el tiempo que Dios así lo destina. Entonces, bueno, muchísimas gracias por poder transmitir todas mis experiencias vividas, tratando de hacer un resumen ejecutivo porque es mucho que contar. Y básicamente es inspirar a otros, porque si yo pude, todos podemos. Es algo simplemente de ponerlo como norte. Y son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Bueno, si vamos a hablar específicamente de cómo salió esto, debo decir que yo no soy una persona, ni cuando me inscribí en el concurso para participar en el Miss Panamá, fue algo que yo me miré en el espejo y dije, oh, wow, yo voy a ser Miss Panamá. Eso no funciona de esa manera, por lo menos conmigo, porque yo soy una persona bastante aterrizada y creo, me caracterizo pues por no jugar al yo-yo, por decirlo de una manera, no jugar yo, sino que yo salía en un comercial de televisión con mi hermano y el dueño de RPC en aquel entonces me vio y entonces fui invitada a participar en el concurso. Mismo que dije que no iba a participar porque en aquel entonces que vivíamos una época de la dictadura y que decían que todos los concursos eran comprados y existía muchísima discriminación racial, yo dije, no voy a participar porque a mí nadie me va a discriminar por negra, y qué sé yo. El asunto fue que invitaron a mis papás, hablaron y participé en el concurso de belleza. Y bajo cero pronósticos, porque realmente no era la favorita del concurso, obtuve la corona nacionalmente y luego días después viajé a la ciudad de Miami y gané la corona internacional. Fue momentos de muchísimas glorias para Panamá porque había muchas malas noticias contándose en ese momento, con lo cual contar algo bueno, positivo que estaba ocurriendo era como que wow. Y no existían redes sociales, no existía nada más que periódico, prensa y televisión, y fue como que un boom y fue maravilloso. Entonces, a lo que voy con esto es que a mí, yo no decidí invitar. Así mismo ocurre con la misma línea de cosméticos. Una amiga me dice, Gloria, ¿por qué no haces algo trascendental? Fíjate que las Misses en otros países hacen cosas, y cosas como que me dice, mira, alguna lanzó una línea de perfumes, y dije, yo prefiero utilizar Carolina Herrera. Esto, ¿sabes? A veces uno mismo se pone como limitante, ¿no? ¿Por qué no lanzas manteles? Fíjate, manteles, en serio, tú me estás hablando en serio que manteles. O sea, me dio como que varias ideas, pero estas eran conversaciones que sosteníamos a lo largo de semanas. Y ella estaba insistente que yo tenía que hacer algo. Y así mismo fue que me dijo, oye, hay una línea de cosméticos. Y eso me hizo clic. O sea, eso fue como música para mis oídos. Y básicamente, no solamente porque quería, sino porque en 1996
yo tomé el seminario del doctor Stephen Covey de los hábitos de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en donde uno aprende a encontrar cuál es su misión y su visión en la vida. Y la verdad es que descubrí que a mí me gustaba ver a la mujer bien arreglada y sufría muchísimo porque en Panamá se hacen modas cosas que no son correctas. Por ejemplo, salir en rollos a la calle, salir en tubi a la calle. Son cosas que a mí, como imagen, como país, nos afecta. ¿Por qué? Porque si tú te arreglas el cabello, es para, te arreglas en tu casa para salir bien arreglada, no para salir de esa manera. Entonces, de esta forma, el maquillaje no solamente era el hecho de eso mismo, make-up, sino de un tema integral, de que la mujer se viera bien. ¿Qué pasa? Que yo he salido a lugares en donde me encuentro con extranjeros y piensan que yo no soy panameña. Entonces yo le digo, ¿pero por qué no? Soy cédula 8, orgullosamente panameña. Me dice, pero es que no te ves como panameña. Entonces eso me da mucho dolor porque siento que todas merecemos vernos bien, todas merecemos que nos aprecien de una buena manera. Así que cuando en 1996 yo tomo esto y me doy cuenta que me encantaba esta línea y ella me dijo, ¿por qué no haces una línea de cosméticos? Eso fue música para mis oídos, que iba a ser un instrumento para poder lograr ese objetivo en 1996. A lo largo de todos los años, yo he maquillado amigas que se casan. Yo no he tomado ningún tipo de cursos porque yo descubrí cuando fui a Hong Kong darme cuenta cómo las europeas se maquillaban y utilizaban el sistema make-up no make-up, que es un sistema en donde tú resaltas tus rasgos. Aquí se comete el error de recargar muchísimo a la mujer, que es completamente cuando se quita el maquillaje de otra persona. Y si bien es cierto que existen muchas técnicas que son buenas, para mí utilizar colores básicos que realmente resalten es lo que a mí me gustó y me encantó cómo las europeas lo hacían. Entonces yo dije, mi línea de cosméticos no va a ser una línea, va a ser una línea en donde toda mujer se va a poder aprender a maquillar. Y así he dado muchísimos cursos, he dado todo y me encanta ver la reacción cuando se miran en el espejo el antes y el después y se dan cuenta de que pueden verse bien, pueden ver si se sienten seguras de sí mismas, porque hay muchísimas mujeres inseguras por el peso, por su rostro, por el cabello y la verdad es que dicen, hay un dicho que dicen que hay mujeres, que no hay mujer fea sino mujer sin plata. Y yo digo que no es eso, no hay mujer fea sino mujer que no tiene buen gusto. Entonces, aprender a desarrollar el gusto es lo que a mí me encantaría poder aportar. Así es que, bueno, se da la oportunidad de pensar y pensar y pensar en que de repente podría ser cierto el que yo pudiera realizar mi línea de cosméticos. Y recordé que en el 2009 mi papá me dijo que le prometiera que yo no iba a trabajar para nadie más. Entonces yo le digo, ¿cómo es posible? Yo lo que quiero es ser una ejecutiva bien pagada, que a mí me paguen salario, que me paguen décimo, tercer mes, que me den bonos. Yo no quiero tener ese estrés. Y me dice, para emprender en la vida, tú necesitas 3 cosas. 1, los conocimientos. 2, los contactos. Y 3, el dinero. Las 2 primeras las tienes. Y el dinero es fácil de conseguir. Y me quedé con eso. Estamos hablando que eso fue en el 2009. Y en el 2017, finalmente que logro lanzar la línea de cosméticos, me pongo yo a buscar entonces inversionistas que me pudieran apoyar en esto y en efecto el dinero es fácil de conseguir. Entonces, obviamente, antes para tropezarse con un sí, tienes que chocarte con 50 nos. Lo que pasa es que la gente te dicen no en la primera y claudicas. Entonces yo toqué varias puertas y finalmente pues, la puerta se abrió, pero fui persistente. Entonces yo creo que de eso se trata. Se trata de no claudicar, de tener un sueño y ir por ahí mismo. Bueno, finalmente yo entro a la televisión porque yo decido que yo voy a lanzar mi línea de cosméticos. Y cuando a mí me invitan a participar, dije, se me están alineando los planetas, porque yo fui Miss Panamá en 1989, estábamos en el 2012, yo ¿cómo iba a refrescar la marca? La gente contemporánea conmigo que me conocían, sabían quién era Gloria Quintana, pero ha pasado una generación completa y no sabía si de repente iban a saber, así que fue una oportunidad para poder refrescar mi marca personal y decidí entonces aceptar entrar a la televisión. Primero me intentaron entrar. Una cosa de Gloria de este asunto y me hace clic en lo que mencionaste sobre aquellas capacitaciones de cursos que tú estabas dando. No sé si tienes alguna estrategia
frente a poder tener algo ya permanente frente a lo que son las redes como algún local físico en la cual se te pueden escuchar de estas capacitaciones a las jóvenes, a los públicos que interesados? Bueno, fíjese que ahora con el tema político, esto puede perfectamente, y por eso fue que también acepté entrar. En la actualidad sí se dan cursos, he dado cursos en escuelas, en casas, en seminarios, capacitación en empresas. Esto sí lo he dado, tanto obviamente cobrando, también de manera gratuita, que son cosas, porque si realmente lo que yo quiero es que hacer un bien, no todo es dinero, me explico. Entonces, poder aportar ese granito de arena es fabuloso. Cuando yo decidí adentrarme en la política, un político muy conocido me dijo: Gloria, si tú no siendo política puedes ayudar a una persona, siendo política puedes ayudar a muchos. Entonces también esa es una estrategia personal que la voy a amarrar con el tema político para poder ayudar y poder crear este taller, esta capacitación. Ya está dentro completamente de los planes, porque yo creo que uno tiene que enseñar y transmitir lo que uno sabe. Bueno, entonces, siguiendo con el mismo tema, entro a la televisión porque iba a lanzar mi línea de cosméticos y era una manera de poder refrescar mi marca personal. Y pasan los años, tuve un año en la televisión, al año dije que iba a renunciar, porque yo tenía una empresa de organización de eventos corporativos y estaba descuidándola por la televisión, porque la televisión consume muchísimo tiempo. Y ellos decían que yo iba a poder hacer las dos cosas. Lo cierto es que no, porque terminaba el programa, inmediatamente venían las reuniones de producción, había que filmar afuera, buscar la ropa. Entonces uno entró a una zona de confort, porque yo recibía un salario. Y mi facturación de mi empresa empezó a bajar. Y yo decía, esto no puede ser. Los clientes dejaron de llamarme porque me veían como cara de televisión y me metieron en un freezer. Entonces yo decía, no es una buena idea estar en televisión, estoy afectándome. Sí, la televisión da fama, pero la plata está en la calle. Es lo que yo siempre digo. Así que yo decidí que iba a renunciar. No me aceptaron la renuncia, no me la aceptaron. Y al año siguiente, después que me dijeron, no, quédate, me quedé. Y al año siguiente, un día me llaman y me dicen que no me pueden seguir pagando. En ese momento, para mí fue un balde de agua fría porque yo me hubiese retirado un año anterior. Pero en la vida, todo lo que que resulta como una dificultad es una oportunidad. Y yo siempre dije, si mis cosméticos o mi línea de cosméticos es un fracaso, se lo achaco a la televisión, porque jamás debía haber entrado a la televisión. Pero si mi línea de cosméticos resulta un éxito, entonces le tengo que dar gracias a la televisión. En este caso, ocurre que simplemente me despiden, yo quedo con una mano adelante y otra atrás, porque estaba metiendo todos los huevos en una sola canasta, y resulta que me preguntan dime qué quiere que digamos. Y dije, bueno, yo voy a lanzar mi línea de cosméticos. En ese momento yo no tenía nada, Ignacio. Yo no tenía nada. ¿Por qué? Porque no había entrado con ese propósito, pero no había hecho nada. Y la situación difícil que me tocó en ese momento decir, entonces lo tengo que hacer. Y si yo hubiese seguido en la televisión, mi línea de cosméticos no hubiese existido. Entonces, no todo lo que nos pasa en la vida lo tenemos que ver como malo. Tenemos que ver lo que son oportunidades y por algo están ocurriendo las cosas. Pero hay que aprender a escuchar, a aprender a tener esa intuición, a seguir señales y no empecinarse. Porque yo hubiese perfectamente poder haber tocado la puerta en otro canal o haber seguido en esa línea. No, Dios tenía para mí otra cosa. Dios tenía para mí otra cosa. Pero tú sabes que se dice que las malas experiencias no existen, sino existe aprendizaje. Así y ese es un aprendizaje continuo que nos ayuda a crecer. Y eso es un ejemplo de lo que tú nos estás diciendo a nosotros. Así mismo es. Entonces, tenía que enfrentar lo que era porque iba a hacer las cosas de manera legal. Tenía que sacar los registros sanitarios, tenía que sacar todas estas cosas y que fue sumamente difícil. Fueron 19 meses que estuvieron esos papeles dentro del Ministerio de Salud para que los sacaran. Y yo, la verdad es que ya decía, ¿sabes qué? No puede ser que vengan extranjeros a Panamá y que les sea todo más fácil y el panameño que quiere emprender, que quiere hacer algo, le tenga tantas trabas y tantas dificultades. Y recuerdo que dije, ¿sabes qué? Voy a ir a los medios porque los medios empezaron a llamarme Gloria de tu línea cuando ya estaba quedando yo como mentirosa. Estaba quedando como que no, y realmente no dependía de mí.
pasaron 19 meses, una locura, casi 2 años, hasta que finalmente hice una llamada y dije, ¿sabes qué hay? Porque en este país no hay quién eres, sino a quién conoces. Y dije, voy a ir a los medios y voy a decir qué difícil es para el panameño emprender. Y nada más dije esto. Y a la semana me dijeron, tus cosméticos, tu línea está aprobada. En los registros sanitarios están aprobados y eso fue una alegría muy grande, evidentemente. Y entonces arranca entonces lo que es la producción, porque ya tenía a los inversionistas para poder hacerlo. La gente piensa así, que la gente tiene plata, la gente no tiene plata. O sea, eso no es así. Uno tiene una buena idea en donde uno tiene un buen plan de negocios, tú presentas y entonces tú puedes conseguirlo. Porque no es que yo tengo una cuenta bancaria con un montón de cifras, o sea, eso no es una realidad. Yo soy una mujer clase media, en donde yo estuve en 5 colegios, y eso es una cosa que me gustaría hablar. Yo estuve en kinder, hice en el Colegio San Cristóbal, hice primer y segundo grado Nuestra Señora de Lourdes, hice de tercer grado hasta segundo año, repetí primer año, para que sepan, yo repetí primer año en el IPA. Entonces no era que era muy difícil, ¿sabes? Que hay colegios que de pronto no van con uno, y recuerdo que era ciencias en inglés y era química y física, y a mí la ciencia no fue algo que realmente me encantaba. Y entonces mi mamá me dijo, si tú no estudias o tú te quedas en alguna materia, Gloria, yo te voy a sacar y te voy a meter en un colegio público. Y yo me reía, porque yo decía, mi mamá no lo va a hacer. Entonces, yo toda mi vida he sido en Chanis, oiga, y yo me quedé con 2,9 en ciencias. Y mi mamá me sacó y me metió en el Moscú. Y yo dije, ok, perfecto, no pasa nada. Y me dice, ¿y te vas a ir a pie? Era la época donde los papás castigaban a uno de verdad, que te decían, te voy a castigar, y te castigaban. Tuve un año, hice los trámites para entrar al IPA de nuevo, pero bajé de 4 a 3,2 en mecanografía, y mi mamá me dijo, vas para la profesional y te vas a graduar de la profesional. Y fue maravilloso, porque a mí, yo tuve ¿cómo le digo? La sensibilidad de poder estar en todos los estratos sociales. Y eso me ha hecho a mí obviamente, valorar mucho el esfuerzo que hacen los padres, porque uno tiene que estudiar, uno tiene que prepararse el mismo mensaje que le mandan mis hijos. Y lo que quiero decir con esto, que no me da pena decirlo, la escuela, si bien es cierto, es una formación importante, pero no el hecho de que tú hayas fracasado un año significa que vas a fracasar para el resto de tu vida. O sea, nos tropezamos, nos levantamos y salimos adelante. Y así fue. Me gradué del Colegio Profesional Isabel Guerra Guarnía, la Escuela Profesional Isabel Guerra Guarnía, la profesional, en el año 88. Mi promoción original es la 87. En este fin de semana celebramos los 100 años de la profesional en un desfile maravilloso. Y yo tengo la virtud de que la gente me dice, ¿estabas conmigo en el colegio? Yo, ¿cuál? ¿Cuál colegio? Porque participé de muchísimos y me encanta porque conozco gente divina, gente, claro. Por ejemplo, yo estaba en el IPA, estudiaba en Hato Pintado, en las Sabanas, en Betania, donde vivían mis amigos, y de repente voy a la profesional y me tocaba, mi mejor amiga vivía en el Chorrillo, y yo me iba al Chorrillo, y eso, y conocía, y me encanta haber podido vivir esa experiencia, porque pude palpar y me di cuenta la deficiencia que tiene la educación en Panamá, de venir de una rigidez de un colegio como el Instituto Panamericano, en donde uno tiene que tener la falda de un tema, en donde los profesores, si falta, te tienen que quedar en el salón. El sistema educativo de las escuelas públicas en Panamá es terrible. Una persona que repite el año, que se queda en 4 materias, al año siguiente pierde su tiempo porque solamente va a dar las materias que se quedó. Eso está mal. Tienes que repetir el año completo, porque lo que no se te quedó, tienes que reforzarlo. Por eso que digo que cuando siempre decía yo, ojalá me den la oportunidad de ser ministra de Educación, yo voy a revolucionar todo eso y poder realmente darle más oportunidades y que la gente tenga también espacios para hacer deporte. Mi hijo, obviamente hijo de su madre, no le gustaba estudiar. Estudió solamente el último año. Y él me decía desde los 13 años que él quería vivir en los Estados Unidos y que él iba a estudiar fuera. Le dijo, papacito, pero si usted no estudia, usted no va a tener la única manera, porque su papá y su mamá no tienen $100,000 en el banco para que tú puedas salir de Panamá. Tú tienes que estudiar y eso es como una beca. Es la única manera. Como le encantaba el fútbol y no quería estudiar, yo lo sacaba.
era la manera mía de presión para que no, se no vas a ir al fútbol. Y la psicóloga me dijo, lo último que le sacas y le vas a quitar es el deporte. El deporte no se lo quites. Y quiero que sepa, Ignacio, que mi hijo se fue con una beca deportiva y mi hijo está en Estados Unidos y pudo estudiar en los Estados Unidos y graduarse por medio de una beca deportiva. Entonces yo soy ejemplo y sé que se puede hacer con el deporte. Entonces si tú te la pasas estudiando o hay escuelas que tienen el turno vespertino, ¿cuándo los chiquillos van a destacarse en otras áreas? Eso hay que reformularlo, todo eso hay que cambiarlo. Entonces, yo siento que los padres debemos apoyar a nuestros hijos en las decisiones que tomen. Yo creo que en un mix de la educación de antes y la educación de ahora, antes no nos dejaban hablar ni expresarnos, hoy día podemos hacerlo, pero hay un hilo muy delgado, ¿no? En donde uno es papá y uno tiene que tomar las riendas y decir, vas por aquí, después que tú seas mayor, mantengas, entonces tú haces lo que tú quieres. Pero la verdad es que la vida me ha enseñado que me he caído y me he levantado 1000 veces. Por ejemplo, cuando en temas de cuando creé mi empresa de organización de eventos corporativos, yo trabajaba en agencias publicitarias y la verdad es que me iba bien. Y el papá de mis hijos, que estuvimos casados 15 años, él me decía, pero ¿por qué no emprendes? ¿Por qué no emprendes? Si yo no quería emprender. Resulta que cuando me divorcio, que si mi matrimonio llega a su fin, yo caí en una profunda depresión y yo sentí que yo no iba a levantar cabeza. Y resulta que me atreví. Dice, ¿sabes qué? ¿Qué más? ¿Dónde más puedo llegar? ¿Qué más bajo puedo caer? Se fue mi matrimonio y yo me casé para toda la vida y no resultó. Entonces uno se atreve y emprendí. Tanto así. Claro. Recuerdo que él me dijo, Echate adelante, supiste aprender. Fue un aprendizaje que tuviste frente a los escenarios que pasaste y eso te hicieron más fuerte. Y eso, obviamente, aunque uno no lo crea, eso te hace fuerte, pero también es importante, y ahora recalco algo que tú dijiste hacia atrás de nuestro sistema educativo, que sí definitivamente lo digo con responsabilidad porque soy de la parte de profesor universitario. Y esa cosa yo creo que sí es importante ir reforzando de que en nuestro sistema educativo a nivel de escuela primaria, secundaria, se le vaya creando la idea emprendedora a nuestros chicos desde que están en la escuela, para que ellos vayan desarrollando lo que ellos quisieran hacer y darles esa libertad como hay en otra parte del mundo. Lo que en un momento dado hemos tenido esa oportunidad, vemos que aquí en Panamá nos hemos quedado un poco retrasados en ese aspecto. Y tú lo acabas de decir muy puntualmente. Y eso es lo que creo que puede reforzar mucho nuestro aspecto de espíritu emprendedores, como lo que acabas de decir. Aquí nos preparan para ser un buen contador, para ser un buen abogado, o para que, no, dale, te estudia para que tengas un buen trabajo. Esa es la mentalidad. Entonces, no nos preparan nos preparan siempre para trabajar para otros, no para trabajar para nosotros mismos, no para emprender. Eso hay que cambiar, eso hay que cambiar. Bien es cierto que no todo el mundo puede ser empresario porque ahí es quien tiene que hacer el trabajo. Lo cierto es que la educación está obsoleta y deben ver más, desarrollar la parte creativa, porque si yo, que de repente perdí un año sin vergüenzura, simplemente cuestiones de adolescencia, rebeldía y demás, perdí un año, los profesores me decían, o sea, como que tú no vas a salir adelante, o sea, o el síndrome de Pigmalión, que siempre me lo aprendí con la psicóloga, que es este estudiante que siempre saca 5, y este que siempre fracasa, Quintana siempre fracasa. El día que me esmeraba por estudiar y quería, porque tenía que sacar una buena nota, el profesor nada más con leer mi nombre, inmediatamente me ponía mal ese aspecto que acabas de comentar, eso se llama discriminación. Y uno en la educación tiene que existir equidad, y por eso que sacaron la ODS número 4, que establece calidad educativa con equidad. La educación es para todos y no tienes que estigmatizar a nadie. Sin embargo, eso que tú me comentas fue un ejemplo de malas prácticas desde un punto de vista docente que no debieron haber ocurrido, pero eso no mermó tus sueños, eso es lo importante. Así es, de eso se trata y es el mensaje que quiero transmitir. O sea, no importa cuánto tú hayas fracasado, tú tienes la oportunidad de levantarte. Así mismo fue, salí yo del colegio, participé en el concurso, entro a la universidad
y quedo embarazada. Me tuve que salir de la universidad porque yo estaba estudiando en la USMA, que me estaban pagando mis papás, pero estaba estudiando contabilidad. Entonces yo me di cuenta que la contabilidad no era lo mío, yo quería estudiar publicidad. Entonces, cuando mis papás dije que me iba a cambiar de carrera, eso no había ningún tema, pero yo me iba a una universidad que todavía no estaba reconocida por el Ministerio de Educación en aquel entonces, que era ULACIP. Ellos me dijeron, esa universidad no está reconocida, no te vamos a pagar los estudios. Pero como yo tenía hambre, yo quería realmente estudiar eso, yo ganaba $450 y yo me pago mi universidad. Me quedaba nada, pero yo empecé a pagarme la universidad porque yo quería estudiar. O sea, no era que simplemente era que mis papás no me lo pudieran pagar, sí lo podían pagar, pero estaban tan enojados de que yo quería de rebelde estudiar en una universidad que no estaba reconocida en aquel entonces. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a pagármelo yo. Entonces quedo embarazada. Entonces quedo embarazada, evidentemente no podía seguir estudiando porque ese dinero era para el bebé, ya tenía otras responsabilidades. Entonces pasan los años y había un letrero afuera de la profesional, recuerdo perfectamente, que decía, son muy pocos que los que sin estudio han triunfado en la vida. Y yo me veía en ese espejo porque gracias, indistintamente de que no estaba graduada en la universidad, tenía un buen salario. En el año 98, 99, o sea, yo ganaba $2,000 en aquel entonces y no tenía un título universitario, pero yo sentía que se habían oportunidades dentro de la oficina, dentro del trabajo, y no me la daban porque me faltaba el título. Entonces yo necesitaba concluir eso. Entonces mis hermanos se graduaron y mi mamá me dice, oye, entonces, ¿cuándo tú vas a estudiar? Le dije, si yo tengo que escoger entre pagar la escuela de mis hijos, estaba en el colegio San Agustín, y pagarme la universidad, adivine que va a ganar la escuela de mis hijos. Entonces yo le hice un chantaje psicológico ahí de que ustedes realmente no cumplieron conmigo, no sé qué. El tema es que ellos me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a terminar tu carrera, y con un esfuerzo, esto pude hacerlo, y me gradué a los 35 años de edad. Y yo recuerdo cuando yo entré a la universidad la primera vez, yo era de las que estaba en la cafetería echando cuentos, jugando ping-pong, jugando dominó, y en mi salón había personas mayores con canas estudiando, y siempre sacaban y yo les decía, pero estos señores sí son inteligentes, o estos viejos que hacen estudiando. Cuando a mí me tocó regresar a la universidad, yo era de las viejas, y estaban los pelados en la cafetería jugando ping-pong. Yo no tenía tiempo para eso, porque yo tenía que salir de la universidad a venir a mi casa a hacer tareas con mis hijos. Entonces era mucha responsabilidad, pero para mí el triunfo más importante fue cuando mis hijos me vieron recibir en Atalapa mi diploma y darme cuenta que a los 35 años de edad, o sea, nunca es tarde. Y es un ejemplo que tuve porque mi mamá se graduó a los 40 años. Entonces, uno decide qué es lo que quiere. Tú decides si tu vida tiene que ser monótona, o uno se queja y se queja, no, porque no me dieron este buen trabajo, o no, porque no como esto. Pero ¿qué estás haciendo tú para crecer? ¿Qué estás haciendo? El siempre diría, cada quien decide dónde quiere estar. Si tú te lo pones, si hay muchas metodologías hoy día, hay metodologías que no contábamos antes, tú te tienes que proyectar. Eso es lo que yo quiero. Me dijiste al principio, no, yo tengo un proyecto, tú vas a ver dentro de 2 años dónde voy a estar. Es eso, porque uno tiene que ponerlo en blanco y negro. Uno tiene que pegarse en la refrigeradora, pegarlo en el espejo, ver qué es lo que vas a hacer, hacerse un mapa conceptual. Yo quiero viajar, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y uno lo mentaliza y uno atrae las cosas positivas a la vida. Llámale fe, llámale ley de atracción, llámale como quieras, pero es un sueño. Y es el sueño que yo estoy viviendo hoy día, porque jamás visualicé que mi niña iba a poder salir de Panamá. Y no solamente eso, sino que voy a tener la oportunidad de estar en los medios internacionales. Voy a estar en Telemundo, voy a estar en Univisión. Estoy yendo el 26 de septiembre al 30 en una jornada, 3 días intensos de muchísima publicidad y promoción internacional. Y me abre muchísimo las puertas. ¿Y por qué? Me preguntan, ¿cómo lo lograste? Bueno, tengo un amigo que es el presidente de Telemundo. Sin embargo, él me dice, Gloria, te digo que es panameño. Panameño. Y me dice, no digas eso. Me dijo así, me dijo, no quiero que te desmerites, porque si tu historia no fuera buena y no fuera un emprendimiento femenino y no fuera una historia de superación, nadie le interesaría entrevistar. Entonces, claro, tiene razón, aprovechar la coyuntura, aprovechar ese contacto,
pero la persona que me está ayudando, que es una PR cubana que vive en Miami, me dice, Gloria, tu historia es maravillosa. Y cuando muestro un video que voy a hacer público en mi conferencia de prensa, que es mañana 21 de septiembre, gente llora de la emoción, porque es una historia en donde demuestra que no importa cuántas veces nos caigamos, cuántas veces nos podemos caer, uno tiene que levantarse. Del piso uno no pasa, del piso no se pasa, pero la mente es nuestro mejor aliado o es nuestro peor enemigo. Es una realidad. ¿Qué mensaje final tú quisieras dar como concluyentes, ya para que las personas, nuestro público oyente, puedan seguirse motivando, sobre todo de que siempre hay esperanza, mientras haya vida hay esperanza, y mientras haya actitud frente a hacer las cosas, por supuesto, y a hacerlas lograr, sigue habiendo esperanza? ¿Qué mensaje nos tienes? Sí, bueno, a todos los que nos ven, debo decirles que no hay que claudicar a los sueños, que hay que ponerse metas, que hay que estudiar, que hay que atreverse a hacer cosas, de salir de la zona de confort. Sentir miedo es normal, si no, eso significa que estamos vivos y que si uno se cae, se levanta todas las veces que sean necesarias. Es como yo tengo mi comunidad de patines y la gente me dice, ¿cómo tú a tus 53 años andas patinando? ¿No te da miedo caerte? Yo, patinar es como la vida. Si me caigo, me levanto y sigo. De eso se trata, de vencer miedos, de atreverse a hacer cosas distintas, de darse cuenta de lo que uno es capaz. Porque nadie te va a decir a ti que no. Y quiero recordarles que cuando Albert Einstein, o sea, no hablaba, decían que no iba a hablar. Miren, un cerebro. Michael Jordan le dijeron que jamás no iba a poder servir para ser basquetbolista y resultó ser un genio. Igual Oprah, le dijeron que ya no tenía cara para hacer televisión. Entonces, yo creo que la gente es la que nos limita. La gente, a veces uno se come el cuento, hay que taparse los oídos y solamente escucharse uno y escuchar su corazón. Y decir, yo puedo y yo lo voy a hacer. Y que lo vean a uno como loco. Lo vean a uno como loco. ¿Sabes qué? Está loca. O sea, ese es mi sueño y yo me lo voy a creer porque nadie me va a decir a mí que no. Y debemos de dejar de ser espectadores y tenemos que tomar protagonismo en todo sentido. Por esa razón es que también me atreví a adentrarme a la política con muchísimo miedo y con muchísimo temor, porque sé que la política es sucia, porque la política es cochina. Pero si uno tiene valores, uno tiene principios, uno sabe que uno puede hacer el trabajo bien. Como le digo a todo el mundo, yo no tengo dinero, yo tengo un nombre, y mi nombre yo lo cuido. Y yo voy a demostrar que sí se pueden hacer cosas por el país. Ojalá me den la oportunidad. Tengo propuestas maravillosas que sé que pueden funcionar muy bien en el corregimiento y tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque me cansé de quejarme en redes sociales, de ir a las manifestaciones. Entonces uno siempre pretende que otro sea el que resuelva. Vamos a tomar acción nosotros. Así es. Vamos a ver de qué manera vamos a tratar de cambiar el país. Sí, te quejas. ¿Qué estás haciendo tú? Supongamos que el gobierno tenga el 90% de culpa de todos los problemas que tiene el país y solamente nosotros tenemos el 10%, porque como ciudadanos también tenemos responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro 10%? Nada, porque estamos diciendo el gobierno. Hay que tomar acción, hay que atreverse a hacer cosas. Así que yo los exhorto y les digo que piensan sus miedos, que el cielo es el límite y que uno llega donde uno quiere. Nadie te va a decir a ti que no lo puedes hacer. Yo lo hice y tú puedes. Muchas gracias con ese tremendo mensaje que nos acaba de decir a todos nosotros, porque eso es prácticamente una voz esperanzadora de que el tener esa actitud de querer lograr las cosas, simplemente hay que luchar por esos ideales y no dormirse en eso, sino siempre estar en esa lucha continua, esperanzadora, para lograr siempre tener el éxito, pero siempre ser persistente, porque el que no llegue con esa parte de la persistencia, porque nada en la vida es fácil, hay que luchar por conseguir esos ideales. Le agradezco en este momento tener esta grata compañía de parte de Gloria Quintana, tenerla en estos programas. No sé si quieres tener unas palabras finales para despedir. Sí. Muchísimas gracias. Si esta entrevista le tocó el alma y el corazón,
quieren compartirla, es maravilloso. Es importante que seamos agentes reproductores de buenas cosas, de buenas acciones y de motivación, porque el país lo necesita. Tenemos que hacer patria, tenemos que tratar de salir adelante todos. Así que un abrazo y muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias nuevamente a Gloria Quintana. Esperamos en las próximas vueltas tener acá presente dentro de nuestro programa, que próximamente vamos a tener programas radiales y bueno, lo estaremos comunicando por esta vía de nuestro programa de actualidad educativa. Nada más le comento a la comunidad que para poder tener estas iniciativas y poder mantener viva este asunto ante el algoritmo de YouTube, tenemos que marcar el like y hagan el like, que es importante, con el dedito hacia arriba, porque para efecto de que puedan prevalecer estas iniciativas por y para ustedes en Panamá, en la región y en el mundo. Muchas gracias, que Dios me los guarde, me los bendiga y estamos en contacto en la próxima oportunidad. Salud.